Muy buenas noches, iniciamos en contexto como todos los miércoles. Esta noche Fito Cabral, mi compañero, está de licencia, así que tengo invitados y una invitada muy especial que ya les voy a presentar, pero antes les quiero contar que hace minutos nada más, en términos políticos, el Frente Guazú finalmente decidió incorporarse a la concertación. Creo que es un poco la noticia política de la semana, que es una decisión que diríamos le da mucho más polenta, por llamarlo de alguna manera, a la concertación y le da nuevos bríos. Seguramente mañana vamos a profundizar más este tema en Radio Monumental también. Decidió el presidente de la República inscribir su candidatura a la presidencia del Partido Colorado, lo hizo igualmente Hugo Velázquez como candidato presidencial. La discusión que existe, la discusión constitucional, que es una discusión que ya se había dado en el 2007 más o menos con Nicanor Duarte, frutos que el presidente de la República no puede dedicarse a otra cosa que a ejercer la presidencia de la República, pero más allá de ese debate, de ese cuestionamiento y de esa crítica, él decidió hacerlo igualmente. Por lo tanto, eso vislumbra un escenario de confrontación electoral nuevamente entre Mario Abdo y Horacio Cartes. En el 2017, diríamos, esta disputa fue indirecta. Ahora lo va a hacer directamente, pero por la presidencia del Partido Colorado. Bueno, esas fueron las últimas noticias político-electorales en un contexto de año electoral que tenemos, y ya paso a decirles con quienes vamos a debatir esta noche. Buenas noches, Linda Vera. Ella es una dirigente juvenil, en este momento dirige una revista internacional de migrantes, pero también tiene otros muchísimos trabajos civiles, por llamarlo de alguna manera. Ella nos va a contar posteriormente. ¿Cómo estás, Linda? Hola, Estela, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches también a toda la teleaudiencia. Un poco complacida por esta invitación, porque hoy quisiera hablar un poco del ámbito de las relaciones internacionales, que es el ámbito profesional y académico al que me dedico. Muy bien lo dijiste, dirigimos una revista, la primera revista de la comunidad paraguaya en el extranjero, pero también me dedico a los temas de comercio internacional, legislación del comercio internacional, y bueno, un poco por ahí es la experiencia que traemos hoy en la noche en esta mesa. Bueno, le damos la bienvenida también a Fernando Rivarola. Él es economista y líder de Dialogante de Paraguay Ahora. ¿Cómo estás? Nando. Nando. Buenas noches, Estela, ¿cómo estás? Buenas noches, Linda, David, ¿cómo están? Encantado realmente de poder estar hoy acá compartiendo con ustedes, ¿verdad? Muy agradecido con la invitación. También buenas noches a toda la teleaudiencia. A ver, si he de presentarme, bueno, en primer lugar yo soy funcionario público, yo trabajo en el Banco Central del Paraguay, estoy ahí como gerente de análisis y regulación en la Superintendencia de Bancos. Ya llevo casi 9 años en la función pública, tuve un pasar de casi 2 años por el Ministerio de Hacienda, también estuve un periodo corto trabajando en las Naciones Unidas en Nueva York. Bueno, más allá de la función del día a día, soy docente universitario en la carrera de Economía, tutor de tesis, y sí estoy en otras iniciativas ciudadanas, ¿verdad? Una de ellas es Paraguay Ahora como dialogante. También formo parte de un instituto de desarrollo del pensamiento, más conocido como Think Tank, ¿verdad? Donde producimos una revista de libertad económica anual. Dentro de poco van a tener novedades. Y bueno, bienvenido al debate, al diálogo y a poder compartir ideas. Muchas gracias. Bueno, y nuestro invitado también es David Riveros García. Él es fundador y director ejecutivo de Reacción, una organización juvenil que combate la corrupción en los municipios. ¿Podríamos reducir así, David? Sí, es un gusto estar acá, Estela, conocerte en persona después de tanto tiempo. Un privilegio también compartir este espacio con estos compañeros y compañeras. Reacción, la organización que fundé a los 17 años con un grupo de jóvenes luego de liderar una manifestación anticorrupción en el Centro Regional de Ciudad del Este, tiene ya más de una década catalizando innovación comunitaria para combatir la corrupción. Es una historia muy improbable de jóvenes del interior del país, de contextos humildes, que nos unimos 14 años atrás para crear una organización que enfrente uno de los problemas más críticos de Paraguay, que es la corrupción, con un enfoque en el sector educativo.
y que a pesar de nuestra juventud y que hasta hoy nuestro equipo promedia 23 años de edad, somos todos de Ciudad del Este, hemos llegado recientemente a ser considerada como una de las mejores organizaciones anticorrupción del mundo por una organización internacional que destaca este tipo de iniciativas. Estuvimos como finalistas entre más de 300 postulaciones de 118 países y creo que nuestra historia es bastante inspiradora, queremos nosotros, para demostrarle a la gente que se puede combatir y reducir la corrupción en el sector educativo. Va a ser un gusto compartir eso con ustedes hoy. Bueno, ustedes les escucharon. Yo siempre digo que esta es la generación que va a salvar el Paraguay, porque creo que la nuestra ya no, pero está en manos de ustedes cambiar esta situación del país. Estos son los jóvenes que hacen la otra política, porque a veces el ruido electoral político hace demasiado ruido, y yo siempre digo, hay muchísima gente y sobre todo muchísimos jóvenes que debaten el país, que se reúnen y que hacen. Le conozco a todos ellos justamente por el trabajo que hacen. Así que, Linda, creo que estás también, me dijeron que estás también en la parte de, como nos dabas, que estás en comercio internacional, un poco en el aprovechamiento estratégico de los talentos de Becal. ¿Estás trabajando también en ese tema? Sí, en el contexto de Paraguay Ahora, que es la plataforma de dialogantes que ya cumplió 2 años, Paraguay Ahora aglutina las voces, las experiencias y también las propuestas de 50 jóvenes líderes de todo el país. Y en ese contexto, como cada uno va encontrando su área de interés y su contribución en esas áreas de interés, entonces dentro de Paraguay Ahora he venido trabajando en 2 áreas principales. Uno que tiene que ver con el aprovechamiento en general del talento paraguayo, ya sea que se sitúa en el extranjero, pero también de la comunidad paraguaya en el extranjero, más allá, una visión más amplia a nivel internacional. Y por otro lado, en el grupo de Economía y Trabajo, recientemente donde te tuvimos como invitada en este abordaje sobre cómo pensar la producción sostenible, cómo pensar el sector rural sostenible para los próximos años y las próximas décadas, que es un gran desafío que tiene nuestro país. Entonces, en estas 2 agendas he venido contribuyendo, digamos, estos 2 años, pero también a nivel profesional, conectando con mi trabajo. Yo trabajo como especialista de incidencia para una red de 1000 cooperativas, 1000 organizaciones productoras. Trabajamos con 14 productos agrícolas en el mundo bajo el sistema de comercio justo, bajo el sello Fairtrade. Tenemos un mercado europeo, norteamericano bien grande también de productos paraguayos, cooperativas que exportan a todos estos países del mundo. Y a nivel de Latinoamérica trabajamos con 23 países, organizaciones cooperativas, 23 países que son parte de nuestra membresía, que producen, trabajan, exportan, generan desarrollo e impacto comunitario a nivel social y a través de una red de consumidores sumamente comprometido con el desarrollo sostenible desde el campo. Perfecto. Nando, Paraguay Ahora, un poco nos daba algunos elementos, Linda. Es un espacio de diálogo estratégico. A ver, explícanos un poco más. A ver, reforzando un poco la introducción que dio Linda, ¿verdad? ¿Por qué estratégico el diálogo? Porque estos 50 jóvenes que forman parte de la plataforma son de diferentes sectores, ¿verdad? Y hablamos de una diversidad importante, desde partidos políticos, donde están las 3 representaciones más, o las 4 representaciones más importantes del Congreso, jóvenes de esos 4 partidos políticos. Está el sector público, del cual yo provengo, el sector privado. Dentro del sector privado tenemos a representantes de las agroindustrias, de las industrias, del comercio, de las MIPYMES. Están las ONGs, están las activistas sociales, por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ. Hay representantes de la comunidad indígena, del Frente Nacional Campesino. Entonces hay una pluralidad muy grande de miradas, de visiones. Y básicamente lo que fuimos aprendiendo en estos 2 años de diálogo fue a dejar un poco de lado esas diferencias y esa polarización que nos impide sentarnos a dialogar, a conversar con una visión diferente a la mía o a mi propia
a mi propio contexto, ¿verdad? Y estratégico, ¿por qué? Porque a través del diálogo y a través de esta interacción con personas diferentes y de diferentes orígenes y con diferentes visiones, es que fuimos identificando prioridades para el Paraguay que queremos, ¿verdad? Desafíos más importantes, ya sea en un contexto pandémico, pero también en una realidad nacional de problemas estructurales y de fondo, más allá de la pandemia, que a veces la pandemia catapultó o enfatizó simplemente, ¿verdad? Y a través de este diálogo fuimos determinando una hoja de ruta, una agenda, en aquellos puntos en el que el país tiene que encontrar la manera de resolver esa problemática, esos desafíos, si es que queremos dar un salto como nación, sin importar el sector del cual uno provenga. O sea, encontrar un poco diferencias en nuestras visiones, aprender a disentir, pero también dentro de esa disidencia pueden haber coincidencias. Y cuando uno encuentra coincidencias en la disidencia es donde estratégicamente se pueden encontrar puntos que generen disrupción en el desarrollo de nuestro país. David, tu trabajo es una cantera interminable. ¿Cómo empezó Reacción, digamos? ¿Por qué decidieron poner foco, entiendo, en la gestión municipal y básicamente con los fondos de FONACIDE? Empieza con un rumor hecho por amigos de que me candidataba al centro de estudiantes. Ese rumor fue suficiente para el entonces presidente, un hijo mimado de Zacarías Girum, se acerque y nos ofrezca recursos. Y ahí tocó eso, un nervio de responsabilidad y deber, porque como hijo de un lustrabotas y una nena adoptada de la calle, una criadita, mis padres a mí me enseñaron que la educación es un privilegio y si uno tiene acceso a la educación, entonces tiene una responsabilidad, un deber con su comunidad. Nos metimos así al centro de estudiantes, ganamos las elecciones, investigamos y había muchísima corrupción. Nos manifestamos por 3 semanas allá por 2008 cuando no había redes sociales con una pregunta fundamental que es cómo puede un país decir que combate la corrupción si su siguiente generación de líderes está siendo educada por gente corrupta. De ahí a acá pasaron, como dije, ya más de una década. El enfoque en la educación se debe a esa militancia estudiantil, al trabajo con el centro de estudiantes, a un enfoque muy comunitario, muy de base. En Reacción tenemos muchos principios, uno de ellos es el conflicto constructivo y la movilización desde la base. Creemos que las dinámicas de élites son importantes, pero que la acción colectiva sostenida en el tiempo, especialmente por gente que no tiene oportunidades, líderes y lideresas que no son visibilizados, que no están en Asunción, que no tienen el apoyo de una embajada o un donante internacional, pero que tienen todo el potencial para liderar desde ahí, ellos necesitaban una plataforma independiente para crecer como líderes anticorrupción, que no existe y que es el motivo por el cual universidades como la UNE, la UNA y algunos colegios siguen siendo pequeños centros captivos de los partidos de poder, especialmente el Partido Colorado, donde la influencia se ejerce alquilando la credibilidad de jóvenes líderes porque no hay un espacio independiente en el que ellos puedan crecer, exponerse a una diversidad de ideas y desde ahí decidir qué tipo de ideología o camino quieren construir. Ese es el enfoque de Reacción por eso en educación. Y el FONACIDE fue un resultado natural. Para el 2012 se crea este fondo, 360 millones de dólares anuales en promedio, 90 millones de los cuales iban a ir a los municipios sin ninguna experiencia previa de administración burocrática descentralizada. Entonces la corrupción estaba ahí, iban a ser. Y no sabemos nosotros que la sociedad civil se concentra como ecosistema en Asunción, de que la capacidad de monitoreo no existe en otros lugares. Entonces iniciamos siendo muy jóvenes, 17, 18 años, un proceso muy ambicioso de generar capacidad local, que es por qué nuestro equipo sigue siendo muy joven. Apostamos a jóvenes que no están ni siquiera empezando la universidad y eso hicimos 10 años atrás y hoy el resultado de ese nivel de impacto que estamos generando es lo que nos permite desde la semana pasada expandirnos a Asunción y a Encarnación para que este monitoreo pueda ir llegando a más personas y que la historia más que nada pueda demostrar de que cuando gente humilde se organiza, es disciplinada y trata de construir algo a largo plazo, el cambio es posible. Y que la gratificación inmediata solo sucede en redes sociales. Yo justamente quiero rescatar que esta mesa es muy diversa, que va más allá de Calle Última, como se suele decir, porque David es de Ciudad del Este, ustedes lo escucharon, empezó su trabajo en Ciudad del Este, su centro operacional es Ciudad del Este y ahora se va expandiendo esta idea de Reacción a otros municipios muy importantes.
Y Linda, viniste de Cacupé, Sí, estás en exactamente. Cacupé. Vivo en Cacupé, así mismo. Y Nando, por supuesto, Asunción. Así que tratamos de que esta mesa también sea una mesa diversa en el sentido geográfico y de cómo hay jóvenes en todo el país que están trabajando y analizando ese otro Paraguay, que creo que en el fondo todos queremos, más allá de las diferencias políticas que existan. Nosotros ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero luego vamos a hablar un poco más profundamente del trabajo, ya de los resultados que tuvieron cada uno o ese camino que siguen haciendo. A la vuelta de la pausa. Bien, seguimos aquí en contexto con nuestros invitados, David Riveros de Reacción, Fernando Rivarola, dirigente y dialogante de Paraguay Ahora, y Linda Vera también de Paraguay Ahora, y tiene otras miles de tareas. Al día. Nando, Paraguay Ahora, esa experiencia que están teniendo con estos 50 líderes, hablabas de ir identificando, por llamarlo de alguna manera, no sé si decirlo, los problemas del Paraguay. Primero estuvieron en la etapa de identificación y luego construyeron una agenda de lo que hay que hacer ineludiblemente. Así es. ¿Podrías hablarnos de eso? Sí. Dentro de la agenda se identifican varias áreas de necesidad de mejoras porque estructural los problemas son muchos, ¿verdad? Salud, educación, medio ambiente. Y uno de los más importantes, que fue también uno de los que yo me quise enfocar, fue en el crecimiento económico o el modelo productivo económico, ¿verdad? Entonces, a raíz de estos subgrupos que se fueron armando, a raíz y también de la voluntad de cada uno de inmiscuirse en esos temas, es que se van identificando la sostenibilidad del modelo económico productivo actual y las necesidades de mejoras o de identificar la problemática para decir esto es sostenible, esto no es sostenible, qué hay que cambiar, qué hay que hacer para que esto con el tiempo Paraguay vaya en el camino correcto al desarrollo. Básicamente eso, sí. Ustedes tienen luego, diríamos, este trabajo que están haciendo con estos jóvenes, presentarlo en algún momento al gran público y especialmente el año que viene tenemos elecciones presidenciales. Sería interesante que los candidatos tengan esto a mano. Sí, a ver, y eso es algo súper importante, Estela, que estás destacando, porque nosotros en ningún momento, ninguno de los 50 nos impusieron una agenda. Nosotros fuimos desarrollando nuestra agenda propia, grupal, en base a las problemáticas que cada uno iba identificando. Y en su momento dijimos, ¿cómo incidir? ¿Verdad? Y qué mejor incidencia que empezar a dialogar primero, ¿no? Porque a nosotros fuimos una generación que heredó limitaciones, y no solo limitaciones, sino restricciones al diálogo, ¿verdad? No nos enseñaron a dialogar y nos impidieron dialogar sobre temas cruciales que envuelven a nuestro día a día. Entonces, a partir de ese diálogo, se fue diciendo, bueno, y ahora identificamos la problemática. ¿Qué hacemos con la problemática? ¿Cómo incidimos? Y parte de esa incidencia fue en la construcción, aparte de la incidencia personal, del aprendizaje personal, es la construcción de una agenda. En esa agenda se identifican cuáles son los factores de mejora, las oportunidades, el Paraguay de futuro que queremos y en definitiva, no quiero decir que esto fue una decisión de todos, pero en lo personal creo que esa agenda es un insumo estratégico de política pública, ¿verdad? A cualquier político o a cualquier, sea de la facción que sea, del partido que sea, tiene una hoja de ruta muy clara, identificada por jóvenes técnicos, ¿verdad? Que en su área de especialidad fueron construyendo, aportando insumos. Eso se abrió y se fue construyendo con mesas de expertos en salud, expertos en economía, expertos en medio ambiente. Y ahora estamos evolucionando el diálogo, ¿verdad? Es una plataforma que tiene apoyo del Banco Mundial y nos comentan que vamos a tener una extensión de por lo menos un año más. Evolucionar el diálogo para recibir insumos de la ciudadanía con mayor amplitud, ¿verdad? Entonces, es un proceso de construcción per se como diálogo, la agenda también está en construcción, pero en definitiva creemos que es valiosísimo como un elemento, un insumo de política pública para el gobierno que sea que asuma el año que viene, ¿verdad? Ya. Linda, decías que trabajabas en comercio internacional y con cooperativas.
¿Cómo se hace esa tarea cuando por lo menos desde fuera tenemos una visión muy estatista, diríamos, del comercio internacional? ¿Cómo ese trabajo más de campo? Bueno, yo trabajo para el comercio justo. El comercio justo ya tiene una historia de en algunos países de casi 50 años y nace del empoderamiento de las bases. Creo que algo que David mencionó y me parece crucial como mensaje, lo relevante que es que los productores y productoras se organicen a nivel de base. Y las cooperativas son una gran escuela, una gran historia social de nuestros países, y puedo hablar como América Latina en su conjunto, de cómo la organización, cómo la cooperación puede lograr que pequeños productores y productoras que tenían nulas posibilidades de recibir por lo menos un pago justo por su producto, puedan insertarse en una cadena productiva con un poco más de sostenibilidad, con un poco más de justicia, y puedan tener una conexión directa con los consumidores. El modelo que nosotros defendemos es un modelo donde la intermediación es menor, donde se debaten temas como el salario digno, el ingreso digno, el precio justo para los productos agrícolas. No solo Paraguay, todos los países de América Latina tienen una historia social y económica muy, muy fuerte con relación al mal pago que se le da a los productos agrícolas en general, y que es prácticamente la génesis de una cadena de desigualdades y de pobreza que estructuralmente se sigue sosteniendo por no plantear estos temas en el debate del comercio internacional. Entonces, hoy nosotros requerimos, como país, como Mercosur, incluso yo soy fiel defensora que estos debates se tienen que ya proponer también a nivel del Mercosur, cómo lograr que la participación de las bases rurales, de las cooperativas, de las pequeñas MIPYMES sean mayor y sean con mejores condiciones en el conjunto del comercio internacional. El comercio internacional tiene una serie de normas, de reglas muchas veces muy excluyentes que promueven la inequidad, promueven la injusticia, y creo que se habla poco de eso, se habla poco de la injusticia en el comercio en sí. Y hoy, para las próximas décadas, nos enfrentamos también a un comercio internacional que necesariamente se va a tener que adecuar a normas ambientales mucho más estrictas. Estas normas provienen del Acuerdo de París, de todos los acuerdos que se están debatiendo a nivel de la Conferencia de Naciones Unidas para el Clima. Entonces hay una serie de legislaciones a nivel de la Unión Europea, a nivel de otros bloques, que van a empezar a poner más normas para restringir medioambientalmente el desarrollo rural. Y ese es un tema que particularmente para Paraguay a mí me preocupa bastante, y por eso me involucré en el grupo de sostenibilidad y producción, porque sabemos todos los problemas ambientales que tenemos y cómo eso puede ser un riesgo en el futuro para el mercado, para la sostenibilidad de un montón de familias y para la estructura económica propia de nuestro país, que prácticamente vivimos y nos sostenemos desde la agroindustria, desde los agronegocios y de la producción agrícola. El famoso lema, somos los que alimentamos al mundo. Bueno, creo que ese lema hay que explorar un poco más y debatir un poco más si realmente en el futuro todavía vamos a poder alimentarnos nosotros mismos y al mundo, como solemos decir, ¿verdad? Qué interesante. Aquí yo creo que hay un punto de debate que creo que un poco salió en ese primer debate, creo que sobre el modelo de desarrollo en Paraguay ahora. Y creo que son las normas medioambientales, el contexto del cambio climático y ese debate necesario que se da, que finalmente el mundo de todos modos nos va a arrinconar. Totalmente. A las buenas o a las malas vamos a tener que adaptarnos a ese nuevo mundo, Nando. No, categórico. El cambio climático no es un problema del futuro, es un problema del presente, ¿verdad? Y es como dicen, no hay plan B, no hay planeta B, ¿verdad? No existe un segundo planeta que podemos mudarnos. Y dentro de el desafío de identificar cómo podemos hacer nosotros como jóvenes para proponer una agenda alternativa o un modelo alternativo en el que se potencien los motores económicos del Paraguay, pero siempre respetando los tres pilares, ¿verdad? El medioambiental en primer lugar, el social, ¿verdad? En segundo lugar, y el tercer lugar tiene que ver con la gobernanza y respetar, bueno, los parámetros de la economía, ¿verdad? Porque finalmente tenemos ciertas ventajas competitivas, claro, ventajas comparativas, pero
creo que es súper necesario identificar cuáles son esos aspectos en los que si continuamos en la senda de explotar nuestro medio ambiente, de ser intensivos en el consumo de recursos naturales, esto se acaba, ¿verdad? No es sostenible en el tiempo. David, contanos algo de Reacción y este foco que hacen en el uso de Fonacide. ¿Qué es lo que más te espantó en esa investigación de la corrupción en el mal uso de Fonacide? Dame un ejemplo. Sinceramente no me espantó nada porque nos esperábamos corrupción. Eso es lo triste. Quizás lo que me espanta a veces es las cosas que asumimos de cómo combatir la corrupción. En el primer punto que nosotros insistimos mucho es que el discurso anticorrupción no puede convertirse en el discurso antipolítica. Que no hay nada más político que combatir la corrupción. Hay una gran diferencia. De ahí a trabajar la anticorrupción fuera del proceso judicial, que aparentemente es la única vía que queremos encontrar denunciando y reduciendo la impunidad, que es algo súper necesario, pero nosotros tomamos otra arista, que es incrementar el costo político para las personas electas, autoridades municipales, a través de la movilización ciudadana a largo plazo. Entre más gente sabe y entre más sostenido es el trabajo de la gente a largo plazo sobre un tema, menor es el espacio que tiene el intendente o la intendenta en este caso de invertir de mala forma o de desviar los recursos del Fonacide. Eso es lo que nosotros pudimos lograr, según consta en una revista académica internacional revisada por pares, de 2015 a 2017. Durante la administración del clan Zacarías, nuestro trabajo contribuyó a reducir la corrupción en un 400%, que suena pomposo, pero es lo que nosotros hemos encontrado. Por haber hecho eso, por haber demostrado en eso de que con jóvenes estudiantes del nivel medio y universitario, con una comunidad muy chiquitita pero disciplinada, con mucha comunicación estratégica, logramos eso, desarrollamos Foco, esta herramienta que hoy permite el monitoreo nacional de la inversión del Fonacide en todos los municipios, en cada establecimiento, viendo el histórico de lo que se invirtió y se invirtió correctamente. Y eso es lo que hoy nos lleva a Asunción y a Encarnación para fortalecer y replicar esa experiencia en la que pudimos reducir corrupción en un factor de 5 básicamente en Ciudad del Este, para que también lo podamos hacer en Asunción y en Encarnación. Cuando decís reducir, David, ¿significa que con el trabajo de ustedes se direccionó correctamente el uso de ese fondo? En un factor de 5, sí. Porque el Fonacide debe invertirse en las escuelas más necesitadas, según lo dice la ley del Fonacide, y las más necesitadas se definen anualmente a través de un proceso de identificación en el cual participan los municipios, la comunidad educativa y el Ministerio de Educación y Ciencias. En 2015, solo el 20% de las más necesitadas recibía en Ciudad del Este. Para 2017 era el 80%. Ese incremento implica directamente una reducción en el desvío que solían hacer el clan Zacarías, en el cual nosotros documentamos una cantidad de escuelas que recibían todos los años contratos, pero que no eran las más necesitadas. Y eso es lo que estamos notando también acá en Asunción, que hace 3 años que no tiene Fonacide porque el municipio no ha presentado sus informes correctamente y que tiene un saldo de más de 10.000 millones de guaraníes que no invirtió durante la pandemia. Lo mismo está pasando en Encarnación ahora mismo y estos son saldos que hoy son transparentes gracias al trabajo que hemos hecho colaborando críticamente con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y con el Ministerio de Educación y Ciencias, ambas instituciones a las cuales nosotros criticamos mucho. Por eso te decía conflicto constructivo, porque igual aparte de criticar, ambos tenemos la seguridad de que tenemos una línea de trabajo muy clara que al final del día debe beneficiar a la ciudadanía. Perfecto. Bien, ahora vamos a ir a otro corte comercial y a la vuelta vamos a seguir hablando con estos interesantísimos invitados de esta noche. Bueno, de todo lo que nos están diciendo David, Fernando y Linda, creo que hay algo que cruza. Por la forma en que hablan, veo que son personas muy formadas. La educación, qué importante es. David, te formaste en Ciudad del Este. Educación, estoy hablando de el colegio en Ciudad del Este, sí. En Ciudad del Este. ¿Y luego? En la universidad hice becado en los Estados Unidos y el masterado hice becado en Londres.
Linda. Bueno, yo estudié en colegio público de Cacupé y después estudié sociología acá en la Universidad Católica y bueno, me especialicé en incidencia, en relaciones internacionales y en legislación internacional. Fernando. Yo hice el colegio sí en Asunción y también, bueno, a través de una beca es que estudié la carrera de grado en Estados Unidos y bueno, gracias al Banco Central y al programa de CAL, tengo una maestría en Salamanca, España y también en Londres, en Inglaterra, donde coincidimos con David, de hecho, en la misma universidad, en el mismo momento del tiempo, ¿verdad? Qué interesante. ¿Qué es el diálogo para ustedes? O sea, a mí me parece que quizás ustedes sean la generación que quizás pueda tener la capacidad de conversar más, de tener o de exigir otro tipo de política, por llamarlo de alguna manera, y veo que en el trabajo que hacen el diálogo es importante. ¿Qué es el diálogo? Y les pregunto, ese mismo diálogo que tienen ustedes, ¿está capacitada nuestra clase política para el diálogo? A mí me encanta tu pregunta, realmente, porque yo creo que identificamos, y a veces sabemos, ¿verdad? Pero dentro de esta plataforma identificamos que esa aversión, esa reticencia o la indiferencia hacia la política de las nuevas generaciones es por algo. ¿Por qué? Porque no existe diálogo. Ahí existe confrontación, ahí no hay oportunidad de debatir con contenido, con ideas, con posiciones. ¿Qué es el diálogo realmente en espíritu? El diálogo no es hablar, ¿verdad? No es exponer lo que yo pienso y punto, o lo que yo quiero. El diálogo cada pasa... uno se pone en su sitio del ring. Claro, yo no me voy a poner mi sombrero y hablo con mi óptica. Claro. Eso no es dialogar. Dialogar requiere muchísimas otras condiciones. En primer lugar, aprender a escuchar. Aprender a escuchar y aceptar que hay diferencias y que el que disiente contigo puede tener razón. Y más allá de aprender a que el otro también puede tener razón, es predisposición para uno asimilar, internalizar la postura del otro y aprender del otro, ¿verdad? Entonces, eso fue uno de los factores que contribuyó en la plataforma Paraguay Ahora. Y yo creo que, categórica la afirmación, creo que en tu pregunta fue casi retórica, porque hoy la clase política no tiene capacidad de diálogo de ningún partido, de ninguna estructura, por lo menos las tradicionales, ¿verdad? Y qué lindo sería poder ver que esta capacidad se va generando en los líderes de las nuevas generaciones, que se vaya transformando en una nueva política, enfocada en el desarrollo universal y en un bienestar social de la ciudadanía en su conjunto, no de sectores, no de clanes, no del interés personal, ¿verdad? Sino que el verdadero objetivo final sea el bienestar común, ¿verdad? A raíz de esas identificaciones puntuales que surgieron en base a un diálogo, sea lo diverso que sea lo pluralista que sea, el diálogo tiene esa ventaja o ese beneficio. Y eso es lo que aprendimos, creo, ahora, ¿verdad? Qué bueno. Linda, dialogar, llegar al consenso, hacer. Un poco sí, ya yo en creo lo que tuyo. Primero que nada que nosotros necesitamos, y no quiero hablar solo como Paraguay, hoy, hace unos días, hay un conflicto enorme social en Ecuador, por ejemplo, fruto de esas inequidades sociales que finalmente terminan en conflicto. Y nuestras sociedades generalmente están en un conflicto permanente por esas desigualdades. Y ahí es donde el diálogo en sí es una herramienta de la cultura política, de la cultura cívica, que tenemos que promover y defender. Porque de lo contrario, la respuesta frente al conflicto es la violencia. Y eso es crucial para sociedades democráticas, entre comillas, en desarrollo como las nuestras, porque cuando en una sociedad se genera más violencia, hay menos oportunidades de corregir esas inequidades. Entonces, defender el diálogo como una herramienta, como parte central de la cultura política y cívica de un país, nos garantiza al menos transitar hacia una sociedad menos violenta, donde la confrontación puede existir claramente, donde el conflicto puede existir y hay lugar para el conflicto, pero donde tenemos el escenario institucional, político, social y cultural para resolver esas diferencias y no caer en un estado de ingobernabilidad permanente que lo único que hace es atrasar a nuestro país y nos aleja bastante de todas esas metas que perseguimos a nivel de desarrollo humano.
Cuando te escuchaba, David, comentar cómo empezaste, en cierta forma definiste el perfil del político. Cuando empezaste a resaltar, diríamos, como líder, quisieron cooptarte. Quisieron cooptarte para que formes parte de la clase privilegiada. Sin embargo, optaste por formar un movimiento para poner bajo la lupa el uso de los fondos públicos. Pero también ahí tuviste que vos, con tus compañeros jóvenes, sentarte, dialogar y ver, planificar, diríamos. ¿Cómo fue ese proceso? Hay que enmarcar todo y ser realistas de que el Partido Colorado, con sus más de 6 décadas, y especialmente la dictadura, moldeó un espacio como un molde rígido, dentro del cual se da el tipo de diálogo y existen ciertos incentivos para el diálogo que condicionan ese diálogo de intercambio y confrontación, porque no estar de acuerdo en el pasado tenía un castigo, claro, a veces mortal. Esa es la cultura política que se moldeó por más de 6 décadas. Nuestra clase política hereda ese condicionamiento. De ahí el diálogo político hoy es una negociación de intereses privados, más que un diálogo de construcción, como mencionaba Nando. Entonces, de ese tipo de diálogo, para poder cambiarlo, se tiene que afectar la cultura política, como decía nuestra compañera. Ahora, el problema es que tenemos 2 tipos de diálogos también. El diálogo que busca el consentimiento, que es la herramienta preferida de las élites para gobernar. Entonces, yo te convenzo de que ciertas ideas son las que te convienen. Y el diálogo que busca el consenso, que es el más democrático de todos, porque dentro de ese diálogo se dan conflictos. No nos entendemos y no estamos de acuerdo, y eso es natural. Y todavía no entendemos, a más de 3 décadas de la transición a la democracia, que las democracias respiran conflictos y que solo las dictaduras respiran silencios. Y que esos conflictos nos permiten conocernos. El proceso de diálogo que hemos tenido en Reacción, e incluso la parte de la asociación y el equipo, tiene una diversidad de personas que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero que tenemos como punto común hoy la agenda de transparencia y el beneficio de la comunidad, que es externo a nosotros. Porque lo otro es ser un club. Y hoy los partidos políticos, me parece, son clubes. Se preocupan más por sus miembros, por su membresía, que por el bien común que mencionaba Nando, que es lo externo. Y en ese bien común y en su búsqueda hay sacrificios y compromisos que se tienen que dar, que hoy no están a la altura, me parece, de nuestras necesidades a nivel nacional y a nivel internacional. Perfecto. Nos quedan unos últimos minutos y quiero que ustedes le dediquen unos minutitos, un minuto más o menos cada uno, y se dirijan a los jóvenes. Yo sé que muchos jóvenes quieren participar y quizás no encuentran el espacio, y ahora que las redes sociales son una herramienta fundamental, ¿dónde se los encuentra también? Vamos a empezar contigo, Fernando. ¿Me puedo dirigir a los jóvenes? Por favor. No, para mí es fundamental, gracias por el momento, porque es la hora de involucrarse, ¿verdad? Es el momento ideal para involucrarse. Creo que nunca tuvimos en la era democrática un contexto político como el de ahora, en el que hay oportunidades, ¿verdad? Oportunidades para involucrarse, no necesariamente en una plataforma electoralista, sino como ciudadanos, involucrarse en el proceso electoral, ejerciendo el voto, yendo a controlar, participar como miembro de mesa, como veedor, como observador. Lo que hace David, ¿verdad? Admirable su trabajo, involucrarse analizando datos. O sea, hoy en día mi llamado o mi invitación a la juventud es participar, ¿verdad? La ciudadanía activa es la que fortalece las instituciones. Se entiende que las estructuras del partido político pueda repeler, pero no necesariamente es el único camino, la única alternativa. Sí es para la construcción de la democracia, el fortalecimiento institucional de partidos políticos. Y si hoy no encontramos espacio, abramos nuestro propio espacio, ¿verdad? Involucremos donde nosotros encontremos afinidad por el bien común, no por mi propio interés. Esa es la invitación. Gracias, Fernando. Linda. Bueno, tu pregunta me trajo un recuerdo de hace unos meses. En una universidad me tocó dar una charla y hice una pregunta y le dije a los alumnos que levanten la mano quién cree que va a estar mejor en 10 años. Y todos levantaron la mano, ¿verdad? Y cuando dije quién cree que Paraguay va a estar mejor en 10 años, nadie levantó la mano.
Y a partir de ahí empezó un debate riquísimo de que no podemos nosotros desmarcar nuestro éxito personal del éxito colectivo. Si fracasamos como sociedad, si no nos comprometemos con una sociedad más justa y más igualitaria, también nuestro éxito y nuestro progreso profesional está comprometido. No podemos desarrollarnos como profesionales, como familia, como padres, en un país donde no hay acceso a derechos, en un país donde estamos expuestos a la violencia y en un país que parece no tener un horizonte de futuro. Entonces mi mensaje a los jóvenes es pensar en esos códigos, pensar que somos parte de un todo y que tenemos una responsabilidad en ese todo y que encuentren un propósito. Hoy, viniendo de Borja, Guairá, donde estuve con cooperativas productoras, le decía justamente a una amiga qué importante es tener un propósito en la vida, porque finalmente el propósito es lo que subsiste. Uno puede cambiar de trabajo, de ciudad, de país, pero si uno tiene un propósito, puede llegar lejos. Y si además ese propósito contribuye con el cambio colectivo, con una sociedad mejor, yo creo que hacemos ya de más, hasta de más, como seres humanos en nuestra misión en la Tierra. Así que si todavía no tienen un propósito, pregúntense, háganse esas preguntas incómodas y encuentren ese propósito que los acerque también al bienestar de la sociedad en general. David. 3 puntos yo le diría. El primero, que la gratificación inmediata solo sucede en las redes sociales. Ninguna otra parte de eso pasa. Los cambios sostenibles toman mucho tiempo y acción colectiva con la gente, por más aburrido y a veces desgastante que pueda ser. Segundo, debemos encarar los procesos de cambio teniendo en cuenta que posiblemente no vamos a vivir los cambios por los cuales estamos luchando. Y eso nos da perspectiva para diferenciar lo que queremos hacer de lo que necesitamos hacer. Y por último, que la esperanza verdadera es creer en algo no porque sea probable o posible, sino porque hay justicia en aquello en lo que creemos. Y de esa forma, y considerada de esa forma, la esperanza es justicia por venir. Y nuestro país necesita ese tipo de esperanza con muchísima y en muchísima cantidad. Muchísimas gracias, David, Linda, Fernando. Realmente estos son los jóvenes, esos son los nuevos liderazgos juveniles. Y yo les agradezco muchísimo porque hoy aprendí muchísimo de ustedes. Y bueno, yo creo que este programa es un oxígeno ante toda esta situación que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a los tres y a ustedes por vernos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vos.